La niebla matinal cubría los valles del norte de Montana mientras Chris Rivers conducía su camioneta por el sinuoso camino de grava hacia el rancho Whispering Winds. Octubre había pintado de dorado los álamos y la primera nevada cubría las cimas de las montañas del Parque Nacional Glacier en la distancia. Debería haber sido una vista preciosa, pero Chris no podía sacarse de encima la melancolía que parecía impregnar todo el paisaje. Se dirigía a una subasta por ejecución hipotecaria. Nunca era algo agradable, pero resultaba especialmente desgarrador cuando se trataba de una empresa familiar que llevaba generaciones en funcionamiento. El rancho Whispering Winds había pertenecido a la familia Hoffman durante más de un siglo, sobreviviendo a la Gran Depresión, dos guerras mundiales e innumerables crisis económicas. Pero no había sobrevivido a la combinación de sequía, enfermedades y deudas que finalmente había obligado al banco a exigir el pago de sus préstamos. La explotación de Chris, el rancho Triple Creek, era modesta pero estable. Tenía unas 200 cabezas de ganado y una pequeña manada de caballos de trabajo. No era rico en absoluto, pero había logrado capear las recientes tormentas económicas mejor que algunos de sus vecinos. Por eso estaba allí hoy, no buscando gangas, sino con la esperanza de ayudar a algunos buenos animales a encontrar un hogar decente. El rancho Whispering Winds había sido impresionante en su día. Incluso ahora, con la pintura descascarillada y las vallas combadas, Chris podía ver los restos de lo que había sido una explotación de primera categoría. La casa principal era una amplia estructura de madera con un porche que la rodeaba y chimeneas de piedra. Los graneros eran construcciones sólidas de madera, hechas para durar generaciones. Todo hablaba de orgullo, tradición y trabajo duro. Ahora se vendía todo para pagar a los acreedores. Los coches y camiones ya se estaban reuniendo en el patio principal, y sus ocupantes estudiaban los anuncios de venta y recorrían los lotes de ganado, maquinaria y caballos. Chris reconoció a la mayoría de los rostros: ganaderos vecinos, comerciantes de ganado y algún que otro especulador en busca de gangas. Era una comunidad pequeña y muy unida, y todos conocían los asuntos de los demás. El subastador era un hombre corpulento llamado Dutch Mitchell, cuya potente voz había anunciado ventas en toda la región durante 30 años. Era bueno en su trabajo, pero Chris podía percibir la falta de entusiasmo en su voz mientras trabajaba con los lotes. A nadie le gustaba vender el legado de una familia. Primero se subastó el ganado, que era de buena calidad y alcanzó precios justos. Luego vinieron los equipos, tractores, empacadoras y otra maquinaria que, a pesar de su antigüedad, se había mantenido en buen estado. Los caballos estaban programados para el final, lo que le dio tiempo a Chris para recorrer los establos y examinarlos. La mayoría de los caballos de Hoffman eran animales de calidad, caballos de trabajo con buenos pedigríes y un entrenamiento sólido. Alcanzarían precios decentes y encontrarían buenos hogares en otros ranchos de trabajo. Pero en el rincón trasero del establo principal, casi oculto detrás de una pila de fardos de heno, Chris encontró algo que le hizo detenerse. Era un viejo semental, probablemente de casi 20 años, que estaba tranquilamente en un pequeño establo. Su pelaje era de un intenso color castaño que se había desvanecido con la edad, y su crin y cola mostraban mechas grises. Estaba delgado, no hambriento, pero claramente no recibía la nutrición que un caballo de su edad necesitaba para mantenerse en forma. Chris buscó una placa con el nombre o alguna indicación de la identidad del caballo, pero no encontró nada. Cuando le preguntó a uno de los peones del rancho por el animal, el joven se limitó a encogerse de hombros. Es el viejo Red. Lleva aquí desde que tengo memoria. La familia perdió el rastro de sus papeles y demás. Es una pena, la verdad. Por lo que me contó el viejo, solía ser algo especial. ¿Qué tipo de especial? Un caballo de corte, creo. Quizá lloviera, pero eso fue mucho antes de que yo llegara. Ahora solo está ahí. Chris estudió al semental con más atención. Bajo el abandono y la edad, podía ver la confirmación de un animal de calidad. Cuartos traseros fuertes, buena estructura ósea, cabeza inteligente, a pesar de la mirada apagada. En otro tiempo había sido un caballo valioso.
La venta de caballos no comenzó hasta última hora de la tarde. Para entonces, la multitud se había reducido un poco. Muchos de los compradores de ganado habían cargado sus compras y se habían dirigido a casa. Pero todavía quedaban suficientes jinetes para garantizar una puja competitiva por los mejores animales. Los primeros lotes se vendieron como se esperaba. Los buenos caballos de trabajo alcanzaron precios razonables y la mayoría fueron a parar a ranchos vecinos, donde seguirían haciendo lo que se les había enseñado. Chris pujó por una yegua joven que sería una buena incorporación a su cuadra y la ganó por un precio justo. Luego sacaron el lote número 41, un semental alazán sin registrar, de aproximadamente 20 años. El viejo caballo parecía aún peor bajo las duras luces del ring. Tenía la cabeza gacha y parecía confundido por el ruido y el alboroto que lo rodeaba. Algunas personas se rieron de su aspecto y Chris oyó a alguien murmurar algo sobre comida para perros. «Aquí tenemos a un veterano», anunció Dutch Mitchell con alegría forzada. «Seguro que es un buen ejemplar. ¿Quién empieza la puja con $500? Silencio. ¿$250? Más silencio. La multitud estaba perdiendo interés, ansiosa por pasar a los equipos agrícolas que estaban programados a continuación. $100. Seguro que alguien puede usar un semental viejo como adorno para el pasto, pensó Chris, sintiendo una familiar opresión en el pecho. Había rescatado suficientes animales abandonados a lo largo de los años como para reconocer la mirada en los ojos del viejo caballo. No era solo negligencia, era derrota. El animal había perdido la esperanza. «¡100!», gritó Chris. Algunas cabezas se volvieron en su dirección. Big Jim Cartwright, propietario del rancho más grande del valle, sacudió la cabeza con diversión. «¿Otra vez recogiendo animales abandonados, Rivers?». Chris ignoró el comentario y mantuvo la mirada fija en el caballo. Había algo en el animal que le inquietaba. No solo el evidente abandono, sino algo más profundo. La sensación de que ese caballo había sido importante, valorado y querido en algún momento. A la 1, a las 2, vendido a Chris Rivers por $100. Después, mientras Chris cargaba sus compras en el remolque, se encontró con Fred Hoffman, el antiguo propietario del rancho. Fred tenía más de 70 años. Era un hombre orgulloso que se esforzaba por ocultar su devastación por haber perdido el negocio familiar. «Te agradezco que te lleves al viejo semental», dijo Fred, con la voz ronca por la emoción. «Me preocupaba lo que pudiera pasarle». «Parece un buen caballo que solo necesita un poco de cuidado», respondió Chris diplomáticamente. Fred asintió con la cabeza y luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie les escuchaba. «Ese caballo es más de lo que parece. Mi abuelo lo compró en una elegante finca de Texas hace unos 15 años. Pagó mucho dinero por él, más de lo que realmente podíamos permitirnos en ese momento». «¿Qué tipo de finca elegante?». «No recuerdo el nombre exactamente. Creo que tenía algo que ver con la realeza. Pero el abuelo siempre decía que Stallion tenía un pedigrí que valía más que todo nuestro rebaño juntos». Los ojos de Fred se volvieron distantes. Luego, el abuelo sufrió un derrame cerebral y papá se hizo cargo del rancho. A papá nunca le interesó mucho la cría. Solo quería ganado y caballos de trabajo. Chris sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué pasó con los papeles del semental? «Ese es el problema. No los encontramos. Después de que el abuelo muriera, revisamos todos sus registros, pero los papeles de registro de ese caballo simplemente desaparecieron. Podrían haberse perdido en el incendio que tuvimos en 2008. O tal vez sigan enterrados en alguna caja en algún lugar. Sin los papeles, no es más que otro caballo viejo, pero si pudieras encontrarlos». Fred se encogió de hombros. «Ya es agua pasada. Aunque esos papeles aparecieran mañana, no cambiaría el hecho de que perdimos el rancho». Hizo una pausa y estudió el rostro de Chris. «Pero si tienes curiosidad, quizá quieras hablar con el viejo Doc Henley. Era el veterinario que examinó al caballo cuando el abuelo lo trajo a casa por primera vez. Si alguien recuerda detalles sobre su linaje, ese es Doc». Esa noche, Chris instaló a los viejos sementales en un cómodo establo de su rancho. El caballo comía con cuidado, como si no estuviera seguro de que la comida seguiría allí si apartaba la vista. Chris se pasó un rato observándolo,
tratando de ver más allá del abandono y descubrir al animal que había debajo. Sin duda, había algo especial en este caballo. Sus movimientos, aunque ralentizados por la edad y el mal estado físico, mostraban la fluida elegancia de un atleta. Su cabeza, a pesar de la apatía de sus ojos, era refinada e inteligente. Y había algo en su porte, una dignidad que no había sido quebrantada por años de indiferencia. A la mañana siguiente, Chris llamó al doctor Warren Henley, el veterinario que había prestado sus servicios en la zona durante más de 40 años antes de jubilarse. El doctor Henley tenía ahora más de 80 años, pero seguía siendo tan agudo como siempre, con una memoria enciclopédica sobre los caballos y sus linajes. Semental Alazán, del rancho Whispering Winds. La voz del doctor Henley crepitaba al otro lado del teléfono. Oh, lo recuerdo. Muy bien. Un caballo precioso. El viejo Carl Hoffman estaba muy orgulloso de ese animal. Fred mencionó que su abuelo pagó mucho dinero por él. $25,000, si no me falla la memoria. Y eso fue hace 15 años, fíjate. Era mucho dinero para un rancho como el suyo. El doctor Henley hizo una pausa y Chris pudo oír el ruido de papeles en el fondo. Llevaba registros detallados de todos los animales que trataba. Déjame ver. Sí, aquí está. ¿Qué tiene? El caballo se llamaba originalmente Crimson Dynasty, hijo de Royal Crimson y Dynasty's Promise. Y Chris, esos son pedigríes importantes. Royal Crimson era uno de los mejores sementales de caballos de corte del país. Chris sintió que se le aceleraba el pulso. Caballos de corte, no solo caballos de corte, campeones. Los descendientes de Royal Crimson ganaban millones en premios. Y Dynasty's Promise tampoco se quedaba atrás. Era hija de Colonel Freckles, uno de los sementales fundadores de la industria moderna de los caballos de corte. Vaya. Así que este caballo, ese caballo que compraste por $100, podría valer una fortuna si sus linajes son legítimos. Los sementales de esos linajes siguen teniendo un precio de $10,000 o más. La voz del doctor Henley se volvió más seria. La pregunta es, ¿por qué un caballo así acabaría olvidado en el fondo del establo de alguien? Esa pregunta atormentó a Chris durante el resto del día. Pasó horas en Internet investigando los linajes de los caballos de corte y tratando de reconstruir la historia del semental. Lo que encontró no hizo más que profundizar el misterio. Royal Crimson había sido, efectivamente, uno de los principales sementales de caballos de corte de finales de los años 90 y principios de los 2000. Sus descendientes habían dominado las competiciones en todo el país, ganando millones en premios y alcanzando enormes precios como sementales. Pero Chris no encontró ningún registro de un caballo llamado Crimson Dynasty en las bases de datos oficiales. Más desconcertante aún, encontró varias referencias a descendientes de Royal Crimson que habían desaparecido a lo largo de los años. Caballos valiosos que simplemente habían desaparecido del mundo de la cría sin explicación alguna. La Asociación Nacional de Caballos de Corte incluso había emitido alertas sobre animales robados, ofreciendo recompensas sustanciales por cualquier información. ¿Era posible que el caballo que ahora se encontraba en el establo de Chris fuera uno de esos animales desaparecidos? La idea era a la vez emocionante y aterradora. Si Crimson Dynasty era legítimo, podría valer cientos de miles de dólares. Pero si era propiedad robada, poseerlo podría acarrearle a Chris serios problemas legales. Todavía estaba dándole vueltas a esto cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Señor Rivers, soy Olivia Turner, de Turner Equine Legal Services, en Dallas. Tengo entendido que recientemente ha adquirido un caballo en la subasta por ejecución hipotecaria del rancho Whispering Winds. A Chris se le heló la sangre. ¿Quién quiere saberlo? Represento a ciertas partes que tienen interés en localizar caballos desaparecidos, con linajes específicos. Tenemos motivos para creer que el caballo que ha comprado puede ser uno de los varios animales que fueron robados a mis clientes hace algunos años. Compré ese caballo en una subasta legítima. Tengo la factura de compra. Por supuesto, nadie cuestiona la legitimidad de su compra, pero si el caballo es realmente uno de nuestros animales desaparecidos,
Mis clientes estarían muy interesados en recuperarlo a un precio justo, naturalmente. ¿Qué tipo de precio justo? Digamos 10 veces lo que usted pagó por él. $1,000 por un caballo que claramente ha pasado su mejor momento, me parece generoso. Las sospechas de Chris se confirmaron. Olivia Turner estaba tanteando el terreno, tratando de confirmar que él tenía el caballo que buscaban, sin revelar demasiado sobre por qué lo querían. La oferta era demasiado baja para una recuperación legítima. Si este caballo realmente valía cientos de miles de dólares, estarían dispuestos a pagar mucho más que 1,000. No estoy interesado en venderlo, dijo Chris. Señor Rivers, debo mencionar que mis clientes tienen considerables recursos e influencia. Están dispuestos a recurrir a todas las vías legales para recuperar su propiedad. Sería lamentable que se viera envuelto en una larga y costosa batalla legal por un caballo al que no tiene ningún apego real. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo amistoso. Le daré algo de tiempo para que lo reconsidere, pero yo no esperaría demasiado. Mis clientes no son conocidos por su paciencia. Después de colgar, Chris se quedó de pie en la cocina, mirando por la ventana el establo donde se alojaba Crimson Dynasty. Fuera lo que estaba pasando, era algo más que un simple caso de documentos perdidos. Alguien quería tanto a este caballo que lo había buscado durante 15 años y estaba dispuesto a utilizar la intimidación para conseguirlo. Esa noche, Chris volvió al rancho Whispering Winds. La casa principal estaba a oscuras. Fred Hoffman se había mudado a la ciudad después de la venta, pero las luces del establo seguían encendidas. Chris encontró a uno de los peones del rancho, un joven llamado Eddie Crow, limpiando el equipo que quedaba. Eddie, necesito preguntarte algo. Ese viejo semental que compré, ¿alguien más mostró interés en él antes de la venta? Eddie miró a su alrededor nerviosamente. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Parecía un caballo inusual para acabar olvidado en la parte trasera de un granero. Eddie se quedó callado un momento y luego dejó el cabestro que estaba engrasando. Hubo algunas personas que preguntaron por los caballos unas semanas antes de la venta. Gente de ciudad, ya sabes, ropa bonita, camionetas caras. Estaban muy interesados en ver todos los graneros. ¿Dijeron lo que estaban buscando? Dijeron que eran comerciantes de caballos que buscaban posibles compras antes de la subasta. Pero Eddie dudó. ¿Pero qué? Pasaron mucho tiempo en el granero trasero donde se guardaba el viejo semental, tomaron fotos, hicieron muchas preguntas sobre su historia. Luego hablaron con el señor Fred durante mucho tiempo en privado. Chris sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Recuerdas algo más sobre estas personas? Una mujer con el pelo rubio corto, de aspecto muy profesional, y un par de hombres que parecían más guardaespaldas que compradores de caballos. Eddie bajó la voz. Después de que se marcharan, el señor Fred parecía muy molesto y trasladó al semental al establo trasero, donde nadie lo vería, como si intentara ocultarlo. Quizás, o quizás intentaba protegerlo. Esa noche, Chris se quedó hasta tarde en la cocina, con una taza de café enfriándose delante de él, mientras intentaba reconstruir lo que había averiguado. Alguien había estado rastreando a Crimson Dynasty durante años. Al localizarlo finalmente en el rancho Whispering Winds, Fred Hoffman aparentemente había intentado esconder al caballo, pero la venta por ejecución hipotecaria lo había obligado a revelar su paradero. La pregunta era, ¿por qué era tan importante este caballo? ¿Y qué había sucedido para que desapareciera de los registros oficiales en primer lugar? La respuesta de Chris llegó antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, estaba en el establo revisando a Crimson Dynasty cuando oyó acercarse unos vehículos. A través de la puerta abierta del establo, vio dos SUV negros entrando en su camino de entrada. Los mismos vehículos caros e intimidantes que parecen aparecer en las peores pesadillas de todos los ganaderos. 4 personas salieron de ellos. La mujer coincidía con la descripción de Eddie. Pelo rubio corto, traje de negocios caro, el tipo de porte seguro que sugería que estaba acostumbrada a salirse con la suya. Los hombres que la acompañaban parecían guardaespaldas, grandes,
vestidos de manera profesional y atentos a todo lo que les rodeaba. Señor Rivers, dijo la mujer al acercarse al granero. Soy Olivia Turner. Hablamos ayer. Chris salió del granero, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí. Señorita Turner, no esperaba verla en persona tan pronto. Casualmente estoy en la zona por otros asuntos. Pensé que sería útil discutir nuestra propuesta cara a cara. Su sonrisa era perfecta y completamente fría. ¿Ha reconsiderado nuestra oferta? Ya se lo dije ayer. El caballo no está en venta. Señor Rivers, creo que puede haber algún malentendido sobre la situación en la que se encuentra. La voz de Olivia seguía siendo agradable, pero sus ojos se endurecieron. El caballo que compró fue robado a mis clientes hace muchos años. Tenemos documentación que prueba la propiedad. Entonces, ¿por qué no lo comunicaron durante el proceso de ejecución hipotecaria? Parece que ese habría sido el momento adecuado para reclamar la propiedad. La sonrisa de Olivia se desvaneció. Hubo complicaciones con los procedimientos legales. Mis clientes prefirieron manejar el asunto en privado. ¿Qué tipo de complicaciones? Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante. Olivia levantó una mano para detenerlo, pero el mensaje era claro. Señor Rivers, mis clientes están dispuestos a ser generosos. $5,000 por el caballo. Es la oferta definitiva, pero si sigue poniéndose difícil, nos veremos obligados a tomar otras medidas. ¿Qué otras medidas? Acciones legales, por ejemplo, procedimientos de decomiso de bienes, investigación para determinar si compró a sabiendas propiedad robada. La voz de Olivia se volvió más suave, más amenazante, y a veces, por desgracia, ocurren accidentes en ranchos aislados. Los equipos fallan, los animales se ponen enfermos, los edificios se incendian. Chris sintió como una fría ira se acumulaba en su pecho. ¿Me se está amenazando? Simplemente estoy señalando que la vida rural puede ser impredecible. Sería trágico si le pasara algo a su rancho, a su ganado. Ella miró hacia su casa, a su familia. Vivo solo. ¿Y usted? ¿Qué hay de ese sobrino que le visita a veces? Casey, ¿no? Un chico agradable. Sería una pena que se hiciera daño durante una de sus visitas. La amenaza contra Casey golpeó a Chris como un puñetazo en el estómago. El hijo de su hermana solo tenía 12 años y pasaba la mayor parte de los veranos en el rancho. La idea de que esas personas amenazaran a un niño lo llenó de una furia protectora que nunca antes había sentido. «Salgan de mi propiedad», dijo en voz baja. «Les daré 24 horas para que lo reconsideren», respondió Olivia, aparentemente imperturbable ante su ira. Después de eso, las cosas podrían complicarse. Se marcharon sin decir nada más, pero la amenaza implícita permaneció en el aire mucho después de que sus vehículos desaparecieran por la carretera. Chris se quedó en su jardín, con las manos temblando de rabia y miedo, tratando de averiguar en qué se había metido. Esa tarde, llamó a su hermana a Billings. «Linda, necesito que Casey se quede en la ciudad durante un tiempo. No dejes que venga al rancho». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Solo algunas complicaciones en los negocios. Nada grave, pero prefiero que no esté aquí ahora mismo». Linda lo conocía lo suficientemente bien como para percibir la preocupación en su voz. «Chris, ¿en qué tipo de problemas te has metido? Del tipo que podría hacer daño a alguien, solo manténlo a salvo, ¿de acuerdo? Y si alguien viene a hacer preguntas sobre mí o el rancho, no les digas nada». Después de colgar, Chris volvió al establo para ver cómo estaba Crimson Dynasty. El viejo semental estaba tranquilo en su establo, pero había algo diferente en él. Tenía las orejas erguidas y la cabeza levantada, como si pudiera sentir la tensión en el aire. «¿Qué pasa, viejo?», le preguntó Chris en voz baja. «¿Qué has visto? ¿Qué sabes que tiene a esa gente tan nerviosa?». Mientras Chris revisaba el cubo de agua del semental, sonó su teléfono. Era Fred Hoffman. «Chris, he oído por ahí que unos tipos de la ciudad estaban haciendo preguntas sobre ti y el viejo semental». «Sí, estuvieron aquí. Hicieron algunas amenazas». Fred se quedó callado durante un largo rato. Temía que esto pudiera pasar. «Escucha, hay algo que debería haberte dicho cuando lo compraste. Si esos tipos son quienes creo que son, estás en peligro». «¿Qué no me estás contando, Fred?» «Mi abuelo, antes de morir,
Me dijo que ese caballo era más que un simple semental de pura raza. Me dijo que había un seguro, no del tipo que se compra, sino del tipo que te mantiene con vida. Me dijo que si alguna vez le pasaba algo, tenía que mirar en el poste de la esquina. ¿Qué poste de la esquina? El poste de la esquina noreste del establo donde lo encontraste. El abuelo siempre estaba haciendo cosas, escondiendo cosas. Vació ese poste y puso algo dentro. Dijo que era la prueba de lo que realmente había pasado, pero yo era joven y estúpido y no creía sus historias sobre conspiraciones y asesinatos. El corazón de Chris se aceleró. Fred, ¿por qué no lo buscaste tú mismo? Porque tenía miedo. Y porque, una vez que perdí el rancho, pensé que ya era demasiado tarde. Pero si esa gente ha encontrado el caballo, vendrán a buscar lo que mi abuelo escondió. Tienes que encontrarlo primero. Después de que Fred colgara, Chris fue al rancho Hoffman y examinó el poste de la esquina noreste del establo de Crimson Dynasty. Parecía sólido, pero cuando presionó una sección concreta a unos 1,20 metros del suelo, notó que cedía ligeramente. Con cuidado, haciendo palanca con su cuchillo, descubrió una sección que había sido cuidadosamente cortada y vuelto a colocar en su sitio. Dentro del poste ahuecado había una caja metálica envuelta en plástico que contenía documentos que dejaron a Chris atónito. Los documentos de registro de Crimson Dynasty mostraban un pedigrí aún más impresionante que el que había descrito Doc Henley. Los registros financieros indicaban que los descendientes del caballo habían ganado más de $2 millones en premios. Y lo más impactante de todo, una declaración jurada firmada por Carl Hoffman en la que explicaba cómo había llegado a poseer el semental. Según el documento, Crimson Dynasty no había sido robado, sino rescatado. En 2009, Hoffman había sido contactado por una veterinaria llamada Rachel Montgomery, que trabajaba para Royal Crown Farms, una de las explotaciones de caballos de corte más prestigiosas de Texas. La doctora Montgomery afirmaba que Royal Crown Farms estaba involucrada en un fraude de seguros, alegando que habían muerto caballos valiosos para cobrar el dinero del seguro, mientras vendían los animales con identidades falsas a compradores desprevenidos. Crimson Dynasty había sido programado para la eutanasia debido a una lesión, pero la doctora Montgomery sabía que el caballo estaba sano. Había logrado sacarlo de las instalaciones y necesitaba un lugar seguro donde esconderlo mientras reunía pruebas del fraude. Carl Hoffman, un viejo amigo del padre de la doctora Montgomery, había aceptado ayudar. El plan era que la doctora Montgomery denunciara el fraude y devolviera Crimson Dynasty a su legítimo propietario. Pero, según la declaración jurada, la doctora Montgomery había fallecido en un accidente de coche antes de poder presentar sus pruebas a las autoridades. Hoffman se había quedado con un caballo valioso y sin forma de demostrar su legitimidad sin poner en peligro su vida o la del animal. Así que había escondido a Crimson Dynasty en su rancho, contando la verdad solo a unas pocas personas de confianza. Cuando su nieto Fred heredó el negocio, sabía que el caballo era especial, pero no conocía toda la historia. Y cuando los problemas financieros obligaron a la ejecución hipotecaria, Fred había intentado esconder a Crimson Dynasty para protegerlo de quien quiera que lo estuviera buscando. Chris se recostó en su silla, abrumado por lo que había descubierto. El caballo de su establo no solo era valioso, era la prueba de una conspiración criminal que había matado al menos a una persona para protegerse. Y ahora Olivia Turner y sus clientes lo habían encontrado. Chris pasó el resto de la noche investigando Royal Crown Farms en Internet. Lo que encontró confirmó sus peores temores. La explotación era propiedad del multimillonario empresario Victor Andrews, que tenía intereses en el petróleo, los bienes raíces y la agricultura en todo Texas y los estados circundantes. Se suponía que Royal Crown Farms era una explotación aficionada, pero de alguna manera se había vuelto increíblemente rentable a pesar de presentar relativamente pocos caballos en competición. Más inquietantes fueron las necrológicas que encontró Chris. En los últimos 15 años, varias personas relacionadas con Royal Crown Farms habían muerto en accidentes. Veterinarios, entrenadores, mozos de cuadra.
Incluso un periodista que había estado investigando denuncias de fraude a las aseguradoras en la industria hípica. Todas las muertes se consideraron accidentales, pero el patrón era sospechoso. La muerte de la doctora Rachel Montgomery era una de ellas. Un único accidente de coche en una noche lluviosa, sin testigos y sin una explicación clara de por qué había perdido el control de su vehículo. Mientras Knight se abalanzaba sobre el rancho, Chris tomó una decisión. No podía luchar solo contra Victor Andrews y su organización, pero tampoco podía dejar que se quedaran con Crimson Dynasty. El caballo era más que una simple prueba. Era un superviviente, un testigo de crímenes que se habían cobrado múltiples vidas. Chris llamó a la oficina local del FBI en Great Falls y pidió hablar con alguien de la División de Delitos de Cuello Blanco. Después de explicar su situación, lo transfirieron a la agente Diana Reeves, quien escuchó su historia con creciente interés. Señor Rivers, si lo que me está contando es cierto, esta podría ser la oportunidad que hemos estado buscando. Llevamos años investigando a Victor Andrews, pero es muy bueno ocultando sus huellas. ¿Qué necesita de mí? Primero, necesito que escanee y me envíe por correo electrónico todos los documentos que encontró. Luego, necesito que se quede tranquilo mientras decidimos la mejor manera de proceder. Y, señor Rivers, tenga mucho cuidado. Si estas personas están dispuestas a matar para proteger su secreto, no dudarán en eliminarlo. Ya han amenazado a mi sobrino. Pondremos medidas de protección, tanto para usted como para su sobrino, de inmediato. Pero mientras tanto, no pierda de vista ese caballo. La protección del FBI llegó antes del amanecer. Dos agentes se encargaron de vigilar los alrededores del rancho de Chris. La agente Reeves llegó unas horas más tarde, acompañada de un equipo de contables forenses e investigadores muy interesados en los documentos que Chris había encontrado. Esto es justo lo que necesitábamos. La agente Reeves lo confirmó tras examinar los documentos. La declaración jurada del Dr. Montgomery proporciona un relato de primera mano del fraude y el propio caballo es una prueba física de que Royal Crown Farms lo declaró muerto para cobrar el seguro. ¿Qué pasa ahora? Ahora preparamos el caso. Necesitaremos pruebas de ADN para confirmar la identidad del caballo y tendremos que rastrear los registros financieros que recopiló el Dr. Montgomery. Pero con estas pruebas deberíamos poder obtener órdenes judiciales para Royal Crown Farms y otras operaciones de Victor Andrews. Y Olivia Turner la hemos estado siguiendo durante meses. Es la solucionadora de problemas de Andrews, la persona a la que él envía para resolver los problemas que no se pueden solucionar solo con dinero o influencia. Su presencia aquí confirma que has encontrado algo importante. El enfrentamiento se produjo esa noche. Chris estaba en el establo alimentando a Crimson Dynasty e intentando asimilar todo lo que había pasado cuando oyó acercarse unos vehículos, pero en lugar de los SUV negros que esperaba, vio coches del sheriff local y lo que parecía un equipo SWAT tomando posiciones alrededor de su propiedad. Sonó su teléfono. Era el agente Reeves. Olivia Turner y su equipo se están acercando a tu rancho. Los tenemos bajo vigilancia, pero tenemos que dejar que hagan su jugada antes de poder arrestarlos. ¿Estás listo? Tan listo como nunca lo estaré. Recuerda, actúa con naturalidad. Deja que piensen que tienen el control. Entraremos en acción tan pronto como hagan algo abiertamente criminal. Chris salió del granero cuando Olivia Turner y sus hombres llegaron. Esta vez eran 6 y se movían con precisión militar. «El señor Rivers», llamó Olivia con su falsa amabilidad completamente desaparecida. «Se acabó el tiempo. Hemos venido a recoger nuestra propiedad. Le dije que el caballo no estaba en venta. No lo voy a comprar. Me lo voy a llevar». Asintió a sus hombres, que comenzaron a avanzar hacia el granero. «Puede elegir entre cooperar o salir herido. De cualquier manera, nos vamos con ese caballo. ¿Por qué es tan importante para usted? Solo es un semental viejo». Olivia se detuvo y lo miró con una expresión que parecía decir, «Qué pena. Ese viejo semental vale $10 millones del seguro que cobramos cuando supuestamente murió. Si está vivo, somos culpables de fraude. Si está muerto», se encogió de hombros. Problema resuelto. Era exactamente la confesión que el agente Reeves había estado esperando. «FBI,
todos al suelo ahora. El rancho estalló en caos cuando los agentes federales salieron de sus posiciones ocultas rodeando a Olivia y sus hombres. La mayoría se rindió de inmediato, pero uno de los guardaespaldas fue a por su arma. El disparo resonó en todo el valle, pero fue el disparo de los agentes del FBI el que dio en el blanco. El guardaespaldas soltó el arma y cayó al suelo, agarrándose el hombro. En el repentino silencio que siguió, Chris pudo oír a Crimson Dynasty relinchando desde el establo. El viejo semental había sobrevivido a otro atentado contra su vida. Olivia Turner fue llevada esposada, manteniendo su inocencia a pesar de haber sido grabada haciendo declaraciones incriminatorias. El agente Reeves se acercó a Chris con expresión satisfecha. Ha salido mejor de lo que esperaba. Tenemos todo lo que necesitamos grabado. ¿Qué pasará ahora con Crimson Dynasty? Una vez que terminen los procedimientos legales, será devuelto a sus legítimos propietarios o, más probablemente, a su patrimonio. La mayoría de las personas que originalmente eran propietarias de estos caballos han fallecido o han perdido la esperanza de volver a verlos. Y hasta entonces, sonrió el agente Reeves, creo que está más seguro donde está. Si está dispuesto a seguir cuidándolo, el gobierno estará encantado de compensarle por su mantenimiento. 6 meses después, Chris estaba en su prado, observando a Crimson Dynasty pastar tranquilamente bajo el sol primaveral. El viejo semental se había transformado gracias a los cuidados adecuados. Su pelaje brillaba con salud. Sus ojos eran brillantes e inteligentes, y se movía con algo parecido a su antigua gracia atlética. El juicio había sido una sensación. Victor Andrews y su organización se enfrentaban a cargos federales por fraude de seguros, extorsión y múltiples cargos de asesinato. Olivia Turner había entregado pruebas a cambio de una reducción de la pena, proporcionando un testimonio que implicaba a docenas de personas en la conspiración. Y lo más importante, la doctora Rachel Montgomery había conseguido por fin la justicia por la que había muerto tratando de lograr. Sus pruebas, conservadas por Carl Hoffman y reveladas a través de los recuerdos de su nieto sobre los cuidadosos preparativos de un anciano, habían derribado una de las operaciones criminales más sofisticadas del país. ¿Qué te parece, viejo?, preguntó Chris, acariciando el cuello del semental. ¿Listo para la jubilación? Crimson Dynasty había sido declarado oficialmente propiedad del patrimonio de la doctora Montgomery, que había sido heredado por su hermana. Pero la hermana vivía en California y no tenía ningún interés en los caballos. Ofrecido vender Crimson Dynasty a Chris por el precio simbólico de $1, diciendo que cualquier caballo lo suficientemente importante como para ocultar pruebas durante 15 años merecía elegir su propio hogar. Chris había aceptado agradecido. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí que combinaban con el pelaje del semental, Chris reflexionó sobre el increíble viaje que los había unido. Había acudido a una subasta de ejecución hipotecaria con la intención de ayudar a algunos animales necesitados y había terminado por destapar una conspiración criminal que se había cobrado múltiples vidas. Pero, más que eso, había encontrado un compañero. Crimson Dynasty no era solo un caballo rescatado. Era un superviviente, un héroe, y ahora, por fin, estaba en casa. El viejo semental levantó la cabeza y contempló la vasta extensión de pastos que ahora era suya para vagar libremente. En sus ojos oscuros, Chris podía ver no solo inteligencia, sino algo parecido a la satisfacción. Por primera vez en 15 años, Crimson Dynasty estaba a salvo. Los secretos que había guardado por fin habían salido a la luz. Se había dicho la verdad y los responsables de la muerte del Dr. Montgomery se enfrentaban a la justicia. Era suficiente. Por fin era suficiente. Qué increíble historia de justicia finalmente servida. El viaje de Crimson Dynasty demuestra que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Alguna vez has descubierto algo inesperado que lo cambió todo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si te ha gustado esta historia de valentía y redención, dale al botón me gusta y suscríbete para ver más historias increíbles. Gracias por vernos.